Bueno, ¿están listas? ¿Ya podemos comenzar? Sí, por mí sí. Bueno, porque ya son y Eso 12. quería saber. Profe, ¿de dónde saco eso? Momento 2, eso ahí. En las clases que voy mandando en formato Word al grupo. Fíjate que esta dice clase 6, modalidad virtual, tiene la fecha, todas las clases que fui mandando tienen la fecha, el tema, el nombre de la asignatura y el número de clases, o sea que te van a quedar ordenadas, 1, 2, 3, 4, 5, y la modalidad, virtual o Yo presencial. tengo hasta la 27. ¿Hasta la 27 qué? Digamos, el día 27 de Ah, abril. porque digo 27 clases, bueno, te falta del día 27 de abril, fíjate, del día 27 de abril te falta la del 4 de mayo, que es la anterior, la clase pasada, que fue presencial, la mandé al grupo. De última te la vuelvo a mandar, no hay problema. Y hoy es la del 11 de mayo. Te falta la clase 5 en el medio. La clase 5, que fue la clase pasada, fue presencial, igual está en el grupo, y leímos el documento que ahora voy a compartir en pantalla, y que hoy vamos a terminar de leer, con el cual vos tenés que hacer el trabajo de la infografía. Momento 1, momento 2 están dentro de cada una de las clases. Por ejemplo, significa que ahora en esta clase número 6, en primer lugar, vamos a retomar la lectura luego de haber compartido la lectura durante 2 clases. En esta oportunidad, o sea, retomo en el lugar en el que quedamos las clases anteriores para que ustedes recuerden y arrancamos. En el momento 2 vamos a leer un cuento y les voy a mostrar un artículo, no lo vamos a leer en clase, porque después ustedes van a hacer un trabajo de relación, de lectura. ¿Me va siguiendo, Orne? ¿O te llevé por cualquier lado? Y ¿Te sí, perdí? el texto de Egleton sí lo tengo, me faltaría la clase. Bueno, la clase te la vuelvo a enviar, pero en sí la clase dice que íbamos a leer ese texto, que es la clase pasada. Pero yo ya me lo anoto, entonces en privado cuando terminemos te la mando. ¿Te parece? Bueno, gracias. Clase 5, la del 4 de mayo. Bueno, clase número 6. Clase número 6, modalidad virtual. ¿Qué vamos a hacer en el momento número 1 de esta clase? Hace 2 clases que venimos leyendo un artículo de Egleton, que está bien el tiempo que le estamos dedicando, porque son los primeros acercamientos al lenguaje específico de la asignatura. Nos alejamos un poco del lenguaje de la transposición que hace el nivel secundario cuando habla de teoría literaria dentro de las aulas de cuarto, quinto y sexto año, y nos acercamos al lenguaje específico de los autores desde donde nacen las teorías de análisis, que después se bajan al lenguaje del nivel medio, que es el lugar donde ustedes van a trabajar inicialmente una vez que sean profes. Y vamos a tratar hoy de darle cierre a la lectura para que ustedes puedan llevar a cabo el trabajo pendiente. El trabajo pendiente yo se los volví a poner en la clase, siempre trato de recuperarlo para que no se pierdan en lo que tienen que hacer. El trabajo pendiente es este. ¿Cuál es la particularidad de la teoría? Perdón, la teoría literaria tiene como objeto de estudio, ¿cuál es su particularidad? Ya lo estuvimos hablando y estuvimos haciendo algunas anotaciones más la clase pasada. ¿Qué primer aspecto considera el texto para distinguir lo que es literario y lo que no? Y estuvimos hablando de lo que es lo imaginario, o sea, poder identificar un texto literario porque es imaginario en relación a otro texto literario porque no lo es, y hablamos de las dificultades que tiene identificar lo imaginario o diferenciar un texto por si es real o no lo que se está contando. ¿Qué segundo aspecto considera el texto cuando habla de un enfoque totalmente diferente? Y ahí hablamos del formalismo ruso. De que un texto literario viene a ser aquel en el que se violenta organizadamente el lenguaje, y retomamos esta cita de Jacobson. Y que todo lo que sea literario tiene que ver con una característica, lo literario, que viene de una forma especial de organizar el lenguaje. Lo literario tendría que ver con la forma,
según esta segunda respuesta. Después de la respuesta anterior, ¿qué importancia tiene el tratamiento del lenguaje entonces? Y ahí hablamos de la importancia de la forma para el formalismo ruso. ¿Qué papel juega el contexto histórico, social, cultural para definir lo poético? Ahora vamos a empezar a leer la parte del texto que explica un poco estos últimos puntos que ustedes necesitan para el trabajo de la infografía. Enfocándose en que una infografía es un texto en el que se presentan nociones principales o conceptos principales de una manera organizadamente visual. No hay un desarrollo amplio. Simplemente, bueno, a ver, Eggleton sostiene que lo literario tiene que ver con aquello que, en primer lugar, tenía que ver con la imaginación. Refuta esta idea de esta manera. Una segunda respuesta es esta, la refuta así. Y así ir armando una síntesis muy concreta de las ideas principales de este texto. ¿Hasta acá alguna duda? Todas. Todas. No, profe. Comparto entonces pantalla con el texto que estábamos leyendo. Yo tengo marcado donde tenemos que volver a leer, donde tenemos que retomar la lectura. Ay, pero no, lo perdí. Acá, no lo perdí. Hasta acá, que es la página 7, Eggleton nos habla de dos maneras de definir a la literatura. La pregunta principal de este texto es, ¿qué es la literatura? Entonces dice, bueno, la literatura es todo aquello que se relacione con lo imaginario, como un primer acercamiento de las primeras teorías literarias. El autor va a refutar, Eggleton va a refutar, este acercamiento diciendo que es muy difícil diferenciar qué es imaginario de lo que no lo es, porque una novela histórica es ficción y es literatura, pero se basa principalmente en hechos reales y personajes históricos que han existido, porque esas son sus reglas. Un segundo acercamiento, estoy repitiendo lo que dije hace 2 minutos atrás, un segundo acercamiento a la respuesta de qué es la literatura para el formalismo ruso sería todo aquel discurso que violenta organizadamente el lenguaje y que le da una forma al lenguaje diferente al que nosotros coloquialmente usamos en la lengua cotidiana o en el uso cotidiano. Planteamos la pregunta de qué pasa cuando, a partir de las vanguardias del 50 y del 60, por ejemplo, el lenguaje cotidiano ingresa dentro de la literatura. Y hablamos del ejemplo de Las Ingratas, la novela de Guadalupe Nestrosa, en la que 5 hermanas llegan a Buenos Aires, abren Las Ingratas, que es un conventillo en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, y la novela reproduce la forma de hablar específica y tradicional y concreta de los personajes del suburbio de Buenos Aires y de los conventillos y de los inmigrantes a principios del siglo XX. Ese lenguaje ordinario y cotidiano pasa a la literatura, entonces la forma de la literatura es otra totalmente diferente. Entonces, determinar que un discurso sea literario por el trabajo particular que se hace sobre la forma, resultaba en el avance de la historia y del tiempo y de las nuevas formas de entender la literatura, resultaba muy complicado. ¿Hasta acá vamos? Voy muy rápida. Sí, profe. Vamos. Bueno, bien, continuamos la lectura. Retomo siempre de un punto anterior para no arrancar de golpe. Consideremos el caso del argot del slam. A simple vista no podríamos decir si un escrito en el cual se emplean sus términos pertenece o no a la literatura realista, sin estar mucho mejor informado sobre la forma en que tal escrito encajaba en la sociedad en cuestión. Y no es que los formalistas rusos no se dieran cuenta de todo esto. Reconocían que tanto las normas como las desviaciones cambiaban al cambiar el contexto histórico o social, y que en este sentido lo poético depende del punto donde uno se encuentra en un momento dado. Y acá tenemos una oración bastante larga, en la que aparece la importancia del contexto a la hora de hablar de forma y de contenido. El contexto histórico, según esta afirmación, determinaría mucho
de lo que se cuenta y cómo se cuenta dentro de la literatura. Y si ustedes se fijan en la clase, que la voy a volver a compartir, ¿qué papel juega el contexto histórico, social, cultural para definir lo poético? Justamente está en el inicio de ese párrafo. Perdón, me detuve para admitir a Cristina y vamos. Ahí continuamos. Ahí termina de entrar y continúa así, no, ahí está. Buenas tardes, recién comenzamos. Bueno, vuelvo a la... Hola, profe. Hola, buenas tardes. Vuelvo a la clase entonces. Punto 4. Los demás puntos ya los fuimos viendo en las clases anteriores. ¿Qué papel juega entonces el contexto histórico, social y cultural? El formalismo ruso tiene en cuenta que las épocas y los contextos determinan e influyen en la manera de hacer arte, no solo en la literatura, sino en todo tipo de arte. Vuelvo al documento que estamos leyendo, al texto. Y retomo para las que recién ingresaron, para que puedan ver ustedes dónde está ese punto 4 de la importancia del contexto histórico, y está acá. El formalismo no desconoce que las desviaciones cambian al cambiar el contexto histórico-social, y que en este sentido lo poético, aquello que determina lo que es literario, lo poético, o sea, un texto literario tendría como característica un rasgo poético, depende del punto donde uno se encuentra en un momento dado, el punto histórico, social, cultural, en el que se produce esa obra de arte que viene a ser un producto humano y parte de la cultura. ¿Me explico? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. El hecho de que el lenguaje empleado en una obra parezca alienante o enajenante, no garantiza que en todo tiempo y lugar haya poseído esas características. Pregunto, ¿escucharon alguna vez hablar de la alienación o la enajenación, que son términos de la filosofía marxista? Digo filosofía, pero bueno, mira. Enajenante sí, alienante Es lo está mismo. relacionado a lo... Son ¿Es sinónimos. lo mismo? Son Son sinónimos. Exacto. Él habla de que el empleado en realidad está alienado porque está trabajando o trabaja dentro de un lugar en el que no le genera ningún tipo de placer, lo hace por un bien económico. Entonces está alienado, enajenado, alejado de la decisión del placer. Acá cuando dice que el hecho de que el lenguaje empleado en una obra parezca alienante, es decir, que está culturizado o enajenado, no garantiza que en todo tiempo y lugar hayas poseído esas características. Vuelvo a repetir, lo que hoy en el siglo XXI leemos del siglo XX y del siglo XIX, las lecturas que se hicieron en el siglo XIX y en el siglo XX son diferentes. Nosotros analizamos hoy una obra del siglo XIX, pero desde la perspectiva de la lectura del siglo XXI. Eso es imposible de evitar. Nosotros hoy observamos desde la perspectiva de los 200 años después. La lectura que se hizo, y vuelvo a repetir, volvamos a una obra del Martín Fierro en el siglo XIX, en el momento en que se publica, que la primera parte tiene un gran éxito editorial, y por eso aparece la segunda parte, en el 72 la primera y en el 79 la segunda, no es la misma lectura que hacemos hoy, ¿no? Nosotros hacemos una lectura de un valor histórico y literario de una obra en el inicio de la literatura argentina. Cuando esa obra se publica, la lectura que hicieron de ella no era la lectura que se hace de una obra con valor histórico, porque era reciente la publicación. ¿Me explico? En esta noción.
el modo en que nosotros analizamos el lenguaje dentro de una obra, la forma de una obra y el contenido de una obra tiene que ver con el momento en el que nosotros hacemos la lectura. Por eso, dentro de un discurso hay un momento de producción del discurso, el momento en que se produce la enunciación, el momento en que Hernández escribe el Martín Fierro y lo publica, y hay un momento de recepción y de lectura. Por ejemplo, si ustedes lo leyeron por primera vez el año pasado, el momento de lectura del 1872 al 2022 tiene todos esos años y siglos de diferencia. Hay un momento de producción y un momento de recepción. El momento de producción determina formas y contenidos. El momento de lectura determina interpretaciones y aristas y formas de analizar y signos diferentes al que se hicieron en el momento de producción. ¿Me explico? ¿O me fui? Las mareé. Sí, sí, a ver si entendí. Por ejemplo, en este caso, el Martín Fierro en aquel momento contaba la historia del gaucho y los penares del gaucho y Exacto. la finalidad y el exilio. Hoy en día yo lo estoy leyendo y entonces es como que me resulta algo tan viejo como el Miocid, más o menos. Entonces la interpretación que yo les voy a dar, o la gente que le vaya a dar de ahora en más, el momento de mi lectura está muy alejado al momento de la producción. El momento exacto, el momento de nuestra lectura está alejado del momento de la producción. La lectura que hicieron del Martín Fierro en el momento de la producción es diferente a la nuestra. Claro, porque era un contexto simultáneo, o sea, la gente que lo fue leyendo era coetario, digamos. Contemporánea a los personajes Claro. que aparecen en la obra. Nosotros hoy leemos una denuncia social muy grande en el Martín Fierro, sobre todo en la primera parte, en la segunda no tanto, porque Hernández era parte de las políticas de gobierno, entonces baja el tono de denuncia y propone un proyecto de reinserción del gaucho en la sociedad. Pero hoy nosotros podemos hacer esa lectura que tiene que ver con lo histórico, con lo político y con el contexto de producción. Pero cuando se leyó esa obra, en el momento mismo de su publicación, en 1872, no es la lectura que nosotros hacemos hoy. Nosotros hoy tenemos al Martín Fierro dentro del canon de la literatura en las escuelas secundarias, porque es una obra que tiene un gran valor histórico dentro de la literatura, y un gran valor como obra reconocida universalmente. Tiene un valor simbólico la lectura del Martín Fierro. Y ahí va la importancia de los años que han pasado y algunos temas que perduran en estos años que han pasado, lo siguen manteniendo como una lectura importante. Pero nosotros hoy analizamos aspectos que en el momento de lectura, en 1872, no eran analizados. Ahí vamos. Cómo van cambiando las lecturas a medida que van pasando los años, los momentos históricos y las realidades. Nosotros hoy podemos decir, yo puedo decir, y lo charlamos en las aulas, la contemporaneidad que tiene el Martín Fierro cuando muchas de las denuncias que se hacen dentro de la obra en el 1800 siguen siendo contextuales o apareciendo en la realidad del siglo XXI. Eso es lo que también hace que sea una obra importante, o los consejos que aparecen, o las frases, como por ejemplo, hay una frase muy conocida, los hermanos sean unidos a la ley primera, o todos los consejos del viejo Vizcacha, que hoy siguen siendo como actualizados, ejemplos actualizados de valores o normas o formas de convivencia ciudadana que seguimos repitiendo. Pero en sí... Otra cosa que... Sí. Profe, otra cosa que puede hacer un paralelo a la vigencia que tiene es la letra de un tango que es muy conocida. Sin lo y que, Cambalache. claro, porque 100 años atrás y 100 años más adelante, los hechos que denuncia o de los que habla la letra de esa canción, del tango, siguen vigentes. Y no importa cuántos años pasaron y cuántos gobiernos pasaron, sigue vigente la problemática. Sí, es el mismo paralelismo que hacemos con el Martín Fierro, exactamente el mismo. Hay un ensayista que es Carlos Gamerro, que escribe El nacimiento de la literatura argentina, un ensayo, o sea, el libro se llama El nacimiento de la literatura argentina y hay varios ensayos. El primero
tiene el nombre del libro. Y ahí habla de que el nacimiento de la literatura argentina está marcado por un cuento que es el cuento del matadero, que en realidad no específicamente dice que lo que inicia la literatura, la narrativa en la Argentina es un hecho de violencia, es un acto de violación. Perdón, admito a Cristina que sé que se había desconectado. Es un acto de violación, y habla del episodio en el que se violenta sexualmente al joven que aparece al final del cuento El Matadero, cuando la mazorca lo tortura. Y dice que cada vez que en la sociedad se repite un acto de violencia, un acto de violación o de abuso, se está reescribiendo el matadero en la historia de la literatura argentina. El matadero, iba a decir, va a ser siempre actual, porque la violencia que da inicio a la literatura argentina en ese cuento, hoy todavía está vigente. Bueno, nos fuimos un poco de tema, pero estas relaciones son muy interesantes en las lecturas para pensar también en cuál es la tradición. Bueno, este es otro tema, ¿no? Pero cuál es la tradición que nosotros tenemos, que tiene el escritor argentino, en el nacimiento o en el origen de la literatura argentina, y cuáles son los temas que se reescriben constantemente, como el tema de la violencia, que se inicia allá en el Matadero por el 1830 y puntito suspensivo, como aparece en el cuento. Por eso el lenguaje que se maneja en el siglo XIX puede ser alienante o enajenante en el XIX y no en el XXI, o lo que nosotros hoy leemos como enajenante o alienante del siglo XIX no lo era en ese momento histórico. Es sumamente importante trabajar la obra en el contexto. Por eso, dentro de los campos de la literatura, de estudios literarios, está análisis, crítica, historia de la literatura y literatura comparada. Nosotros trabajamos o vamos a trabajar teoría y análisis, no específicamente crítica, pero es imposible separarlo de la observación de la obra en el contexto, historia de la literatura, y de la obra en relación con otras obras, literatura comparada. Seguimos. El hecho de que el lenguaje empleado en una obra parezca alienante o enajenante no garantiza que en todo tiempo y lugar haya poseído esas características. Resulta enajenante solo frente a cierto fondo lingüístico normativo, pero si este se modifica, quizás el lenguaje ya no se considere literario. Si toda la clientela de un bar usara en sus conversaciones ordinarias frases como «sois la virgen impoluta del silencio», este tipo de lenguaje dejaría de ser poético, porque pasaría a ser lenguaje cotidiano y ordinario. Dicho de otra manera, ordinario en el sentido de todos los días, no de ordinario en el sentido despectivo de la palabra. Dicho de otra manera, para los formalistas, lo literario era una función de las relaciones diferenciales entre dos formas de expresión, y no una propiedad inmutable. Vuelvo a repetir, para los formalistas lo literario era una función de las relaciones diferenciales, es lo que hacía que se diferencia el lenguaje que estaba dentro de un discurso literario del común hablado en cualquier tipo de situación cotidiana. No se habían propuesto definir la literatura, sino lo literario. No qué es la literatura, sino qué es lo literario. Los usos esenciales del lenguaje que pueden encontrarse en textos literarios, pero también en otros diferentes. Quien piense que la literatura puede definirse a base de ese empleo especial del lenguaje, tendrá que considerar el hecho de que aparecen más metáforas en Manchester que en Marvel, perdón, sí que está bien. No hay recurso literario, metonimias, sinécdote, lítote, inversión, retórica, que no se emplee continuamente en el lenguaje diario. Vuelvo a repetir, ¿se acuerdan que yo les dije que la refutación es un recurso argumentativo a través del cual se refuta una idea? Eggleton refuta la idea de que lo literario o la literatura se defina por un uso particular del lenguaje, porque dice que en el uso diario aparecen muchísimas figuras retóricas que son propias de la literatura. ¿Quién no habla en la vida cotidiana con una metáfora
con una comparación, con una, con una metonimia, es decir, menciona la parte por el todo o el todo por la parte. Son recursos que nosotros vamos a ver uno por uno más adelante. Lo hacemos constantemente, lo hacemos cotidianamente, y como lo hacemos cotidianamente, después lo podemos reproducir en un texto literario, porque justamente lo tenemos incorporado. Si no tendríamos incorporada la práctica del uso de las comparaciones, no podríamos a la hora de escribir hacer comparaciones. Nosotros volcamos en nuestros escritos o en las producciones escritas eso que tenemos, esas estructuras que tenemos incorporadas. ¿Me explico? Pueden levantar una manito. Tienen abajo para poner una expresión. Yo las sigo. Es para No lo había visto. Ahí Mirá está. qué bueno. Ahí está. Sí. Todos los días se aprende algo distinto. Ahora, pues, si ponen una reacción, Real. aunque no tengan el audio o la imagen, yo ahí me doy cuenta si... Vos nos ves, o sea, sí. ves la reacción. Sí, yo veo la manito. Para Ah, arriba, yo la veo. Por eso le digo que pueden poner una reacción. Bien. Sin embargo, los formalistas suponían que la rarefacción, es decir, alterar violentamente el lenguaje, era la esencia de lo literario. Acá es como una idea muy principal, muy pero muy principal. Para ellos lo literario tenía que ver con hacer que el lenguaje sea totalmente diferente al que se usaba cotidianamente. Por decirlo así, relativizaban este empleo del lenguaje, lo veían como contraste entre dos formas de expresarse. Ahora bien, supongamos que yo oyera decir en un bar al parroquiano de la mesa de al lado: esto no es escribir, esto es hacer garabatos. La expresión, ¿es literaria o no literaria? Pues es literaria, ya que proviene de Hamr, la novela de Nux Hamsun. Pero, ¿cómo sé yo que tiene un carácter literario? Al fin y al cabo nos llama la atención por su calidad verbal. Podría decir que reconozco su carácter literario porque estoy enterado de que proviene de esa novela. Forma parte de un texto que yo leí como novelístico, que se presenta como novela, que puede figurar en el programa de lecturas de un curso universitario de literatura y así sucesivamente. El contexto me hace ver su carácter literario, pero el lenguaje en sí mismo carece de calidad o propiedad que permitan distinguirlo de cualquier otro tipo de discurso, y quien lo empleara en el bar no sería admirado por su destreza literaria. ¿Qué quiere decir esto? A ver, las escucho. A ver qué... No, bueno, gracias. Está bien, mi amor, gracias. ¿Fui yo? ¿Qué cosa, Elena? No sé, tesoro. Perdón, solo hice esto, lo No giré. importa, se me desconectó por eso, no sé, a lo mejor porque pusimos el auricular. Profe. Sí. Ah, perdón, no, quería conectar un auricular y de repente se me fue tu voz y no había manera de volver. Entonces mi hija me dijo, salí de la... Y ahí está, ahora te escuchamos bien. Bien, Sí. acabo de leer un párrafo que da como No ejemplo. escuché. ¿Ahora se escucha? Tranquila, sí, yo te escucho re bien ahora, sí. Bueno, acabo de leer un párrafo en que aparece un ejemplo. En un bar una persona dice la expresión: esto no es escribir, esto es hacer garabatos, es una cita de una novela. A ver, esa expresión, si yo la escucho la expresión literal, esto no es escribir, esto es hacer garabatos, ¿parece literaria? Se los pregunto a ustedes. No parece literaria, pero está dentro de una novela, que es considerada literatura. Entonces... Claro, parece lo que uno diría en su casa a lo mejor. Exacto. Por lo tanto, el lenguaje en sí, solo el lenguaje, fuera y analizado literalmente como una oración, ¿puede tener la característica de ser literario o no? No. No, claro que no. No es el lenguaje en sí lo que hace a lo literario, sino es el uso
en el lugar y en la forma y en el contexto que se hace del lenguaje. Si yo digo, esto no es escribir, esto es hacer garabatos, puede ser una oración en la que yo literalmente le estoy diciendo que la letra no la entiendo, que no son letras, que no son morfemas, sino que son dibujos, puede tener varias interpretaciones. Pero también puede ser parte de una novela. La novela es literaria en sí. El discurso completo fue generado y gestado con fines literarios, pero el lenguaje, la forma y la frase en sí, por sí solo, no. Eso es lo que dice todo este párrafo que acabo de leer. Ahora, ¿se entiende la idea? El contexto, vuelvo a repetir. Sí, El contexto si me es hace... lo que dijiste recién. Es acá, y acá se los marco. El contexto me hace ver su carácter literario. Yo puedo identificar el carácter literario si puedo identificar el contexto. ¿Qué es lo literario de un cuento de principios del siglo XX, por ejemplo, de Silvina Ocampo, para mencionar a otra autora? Justamente el contexto de producción de literatura fantástica en ese momento, y cómo, de quiénes se rodeaba ella, de su círculo, del círculo de escritores del grupo de Florida y Boedo, para poder decir, bueno, el contexto me hace ver su carácter literario. Pero el lenguaje en sí mismo carece de calidad o propiedades que permitan distinguirlo de cualquier otro tipo de discurso. Piensen en Introducción a los Estudios del Lenguaje, el lenguaje como objeto de estudio. Nosotros observamos en sí, lo que vamos a analizar, es cómo se construyen significaciones a partir del lenguaje. El lenguaje construye, me queda un minuto y se va a cortar, el lenguaje construye una realidad y un campo de significado. Eso hace que yo pueda analizar qué tipo de discurso se está haciendo con el uso de este lenguaje. Tiene que ver con una intención y con un uso. Y vamos sumando palabras. Intención del autor, uso del lenguaje, denotación, connotación. Tenemos que ir relacionando todo lo que vamos escuchando entre las dos asignaturas para poder armar la idea general. Bien, levante la mano la que está muy perdida, ya que aprendieron las reacciones que están abajo, para que vean que ustedes la pueden ver también. Vamos a cortar esta parte y vamos a volver a ingresar. Ahí está, ahí veo las